Y acá estamos con la guía de óxidos, ¿sí? Lo que tenían que hacer era a cada óxido, primero acá en número de oxidación, poner el estado de oxidación que tenía cada uno de los elementos que acompañaban al oxígeno, porque ya el enunciado les decía que el oxígeno estaba actuando con -2. Bien, y a partir de eso ya escribir la tradicional por atomicidad, numeral de Stock, y después clasificar si era un óxido básico o un óxido ácido, ¿sí? Vamos con el primero. El primero, ¿quiénes son los elementos que están componiendo a nuestro compuesto? Calcio y oxígeno. Bien. El calcio, ¿con cuánto está actuando? Yo puse con +2. Sí, yo también puse +2. ¿Alguien puso otra cosa? Sí, efectivamente es +2, ¿sí? Bien. Después, si el calcio, lo siguiente que tendrían que haber hecho es ir a la tabla periódica y fijarse el estado de oxidación del calcio. El calcio tiene estado de oxidación 2, y aparte sabemos que como está en el grupo 2, ¿sí? Todos los elementos del grupo 2 van a tener solamente estado de oxidación 2 cuando se encuentren unidos a otro elemento. Entonces, ¿cuál va a ser la nomenclatura tradicional de este óxido? Óxido cálcico. Óxido de calcio. Acuérdense que cuando tiene un único estado de oxidación posible, lo nombramos de esta forma: óxido de y el nombre de el metal, ¿sí? Por atomicidad, ¿cómo sería? Yo puse, no sé si está bien, pero puse monóxido de monocalcio. Monóxido. Sí, y acá es una duda, también se le puede llamar monóxido de calcio. Y aclarar, por ejemplo, cuando tenés más de un calcio, dicalcio, tricalcio. Por ejemplo, Ok, nosotros el monóxido de carbono es un oxígeno y un carbono. ¿Se entiende? Entonces, como tenemos un calcio, no hace falta aclarar que es uno. Como que lo omitimos. Si fuera más de uno, le agregamos un prefijo que diga di, tri, tetra, ¿sí? Acá pusimos +2 porque es el estado de oxidación con el que está actuando el calcio. Como el oxígeno sí. está con -2, el calcio tiene que actuar con +2, que eso lo sacamos mirando el compuesto. Y a su vez fuimos a la tabla periódica para cerciorarnos, primero, de que sea coherente y que esté bien lo que hayamos expuesto, y aparte para ver si tiene algún otro estado de oxidación posible. ¿Eso se ve? Sí. Que me preguntaron por mensaje. Profe, ahí en el número de oxidación, yo Sí, puse, digamos, el elemento, por ejemplo, calcio, abreviado, ¿no? Y sí, arriba puse +2 y después puse oxígeno, arriba -2, está igual a bien, 0 puse. está bien, está bien, está bien, está muy bien. Está bien, está muy bien. Acá lo podemos poner como superíndice. Bien, entonces, acá, numeral de stock, ¿cómo sería? Yo te lo Óxido de digo, entre paréntesis. Bien, ¿y esto es un óxido básico o un óxido ácido? yo puse básico. Bien, entonces un óxido básico.
Después, acá, con el potasio, este óxido que está formado por oxígeno y potasio. ¿Cuál es el estado de oxidación del potasio? Yo puse +1. Más 2. Yo puse más 2. Bien, vamos a ver. El oxígeno, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. -2. Si tenemos 2 potasios, esto acá podríamos hacer como una cuenta auxiliar. Anotación. Por ejemplo, tenemos 2K, ¿sí? Que van a ser los 2 átomos de potasio, más -2, que yo acá entre paréntesis directamente estoy poniendo el estado de oxidación del oxígeno, igual a 0. ¿Sí? Si yo hago la cuenta, paso este -2, ¿sí? Que acá está como -2, si lo paso para el otro lado, lo paso como +2. Entonces me queda 2K es igual a 2. Y si este 2 que está multiplicando al potasio lo paso dividiendo, me queda que K es igual a 1. Entonces, el estado de oxidación con el que tiene que actuar el potasio para que la suma de las contribuciones de 0 es +1. ¿Se ve? Ahí. A ver, acá creo que Sofi me preguntó, que vos pusiste +2. ¿Se entendió por qué el potasio es +1? Profe, Sí. una pregunta. ¿Viste ahí lo que hiciste recién? Yo puse +1 pensando porque como... Ay, no me acuerdo si se decía subíndice, el 2. Yo dije 1 por 2 es 2. Entonces queda +2 menos 2 es 0. O sea, lo pensé así. No sé si Está está bien. bien, está bien. Yo acá escribí la cuenta para que se vea cómo es que se llegó a ese resultado. Que en Genial. definitiva vos lo estarías haciendo mentalmente. Entonces, acá el potasio tiene un único estado de oxidación posible, que es +1. ¿Por qué? Si vamos a la tabla periódica, ¿sí? Van a ver que está en el grupo 1. No sé si tienen, pero les recomiendo que siempre tengan a mano tabla periódica, que tengan a mano algo para escribir en la clase, ¿sí? Para ir haciendo anotaciones de lo que vamos viendo. Entonces, a ¿cómo lo vamos a llamar? Yo óxido de potasio. Uh-huh. Por atomicidad. Yo puse monóxido de dipotasio. Muy bien. Y la numeral de stock. Óxido de potasio, entre paréntesis 1. Tipo, un cosito. Esto lo hacemos así como para ver la diferencia, pero si se acuerdan, creo que en lo que yo les había juntado, si tenía un único estado de oxidación posible, en la de stock también aclaraba entre paréntesis, ¿se acuerdan? Pero está bien. Yo no puse nada. No, yo vi que no era necesario, pero era para darme cuenta. Está muy bien. Y acá, en tipo de óxido, ¿qué óxido es? Básico. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta que es un óxido básico? Porque es un... No me acuerdo si era con metal y con oxígeno. Si no me acuerdo. Si me acuerdo, digo bien. Ahí. Creo que era metal más oxígeno era básico y no Claro. metal más oxígeno era ácido. Claro, si es un metal, es un óxido básico. Y si está formado por oxígeno y un no metal, va a ser ácido. Esa es la forma de distinguirlos.
Bien, tenemos ahora este compuesto, este óxido, en el cual el aluminio está actuando con ¿qué estado de oxidación? 3. ¿Todos lo ven? ¿O necesitan que hagamos la cuenta? No, yo lo veo. Bien, el resto, Juan, ¿vos lo ves? De acá, que Sí. acá el aluminio Sí, sí. está... Yo sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Entonces acá el aluminio está con más 3, ¿sí? Y si quieren chequear, más 3 por 2 da más 6. Y el oxígeno, que es menos 2 por 3, menos 6. Y ahí la suma de los dos nos va a dar 0. A este óxido, ¿cómo lo llamamos? Óxido de aluminio. Bien. Por atomicidad. Profe, una pregunta. ¿No se ponía, o sea, lumínico no era necesario entonces, digamos? No, cuando vos tenés un único estado de oxidación, también puede aparecer, porque yo alguna vez lo he leído, no es que no se usa. Pero en términos generales, la tradicional es, si tenés un único estado de oxidación, óxido de y el nombre del metal. Si tenés más de un estado de oxidación posible, ponés óxido metaloso o metalico, ¿sí? Ok. Entonces, acá tenemos por atomicidad, ¿cómo lo llamaron? Trióxido de dialuminio. Muy bien, muy bien. Y la de stock, Óxido de aluminio y 3 en paréntesis con cosas romanos. ¿básico o ácido? Básico. Básico. Muy bien. Después tenemos este óxido. El hierro, ¿qué estado de oxidación tiene? Más 2. 3. Ah, no, ahí yo estoy en el de abajo. Más 2. ¿Cómo se llama este óxido en la nomenclatura tradicional? Yo puse óxido ferroso, pero no sé si está bien. Está bien. Sí, yo también puse eso. Óxido ferroso, ¿por qué? Porque lo que hacemos es mirar el estado de oxidación que está teniendo, que es más 2. El hierro puede tener estado de oxidación más 2 o, como aparece acá abajo, estado de oxidación más 3. Son los únicos estados de oxidación posibles para el hierro. Entonces, cuando está actuando con el más chico, que en este caso es más 2, va a ser óxido ferroso. Y cuando esté actuando con el más grande, ¿cómo se va a llamar? Óxido Óxido. férrico. Muy bien. Ahora, por atomicidad, el óxido ferroso, ¿cómo lo llamamos? Yo puse monóxido de monohierro. Bien, acá lo podemos llamar monóxido de hierro. No, digamos, Ok. no hace falta, cuando tengamos una única unidad del metal o el metal que acompaña, lo llamamos, por ejemplo, monóxido de hierro. Si tuviera más de uno, ahí sí aclaramos, monóxido de dihierro o de... ¿Sí? Y Ok. acá, en numeral de stock, Óxido de hierro, entre paréntesis 2. ¿básico o ácido? Básico. Bien. Ya cuando sigamos con el tema siguiente se van a dar cuenta por qué usamos esta clasificación. Bien, y acá el óxido férrico por atomicidad, ¿cómo lo llamamos? Trióxido, creo, de hierro. Trióxido
de hierro. ¿Están de acuerdo? Profe, una pregunta, ¿por qué? Hola, se cortó. Perdón, lo silencié. ¿Qué te estaba preguntando? ¿Por qué pusieron ese nombre? Porque yo le había puesto otro, pero que está mal el que yo puse. Este óxido de hierro, monóxido de hierro, No, el que hicieron recién. este trióxido de dihierro, Sí, porque tenemos 3 oxígenos, o sea, es trióxido, y sería de dihierro, o sea, con 2 hierros. ok, genial. Y acá, la numeral de stock, ¿cómo sería? Yo puse Óxido de hierro, entre paréntesis 3. Bueno, ¿y es básico o ácido? básico. Básico. Muy bien. Tenemos ahora este óxido. Que está formado por oxígeno y ¿qué otra cosa? Bismuto era, si no me equivoco. Sí. ¿Y con qué carga está actuando el bismuto? Yo puse +5. Más 5. Muy bien. El bismuto. ¿Qué estado de oxidación posible tiene? Creo que era 5 y 7, puede ser. No me acuerdo. Vamos a ver. Bismuto. Lo voy a minimizar ahí. Son 3 y 5 los estados posibles del bismuto. O 3 o 5. O sea que, ¿cuántos estados posibles tiene? 2. 2. Si está actuando con el +5, ¿está actuando con el más chico o el más grande? El Con más el más grande. grande. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Bismútico. Óxido bismutóxico, creo. Yo creo que es bismútico. Ah. Fíjense que cuando solemos usar la terminación ico, suelen tener acento esdrújula la palabra. Fíjense, óxido férrico. Y cuando usamos la terminación oso es ferroso, es grave, ¿sí? ¿Se ve eso? Acá estaría bismútico o bismutoso. Igual lo debería, después lo voy a chequear bien, pero creo que es así, se llama bismútico. ¿Y cómo sería la nomenclatura por atomicidad? Pentaóxido de dibismuto. Y la de Profe, esto. una pregunta. Sí. Entonces, para la nomenclatura de atomicidad, se tiene en cuenta, digamos, lo que aparece, no, por ejemplo, el +5 que está arriba. No, ¿Entendés lo que pregunto? solamente vas a tener en cuenta la cantidad de átomos, por eso se nos llama por atomicidad. Digamos que la de atomicidad vos no prestas atención con qué estado de oxidación está actuando cada uno, sino directamente en qué cantidad está cada uno. Ah, genial. Bien, ¿y acá cómo lo vamos a llamar? Óxido de bismuto, entre paréntesis 5. ¿Y cómo escribo el 5? Con B. hermano. Bien. ¿Y qué tipo de óxido es? Básico. Bien. Tenemos ahora este óxido, que está formado por oxígeno y Cloro. ¿y qué estado de oxidación tiene cloro? Más 2, creo.
Yo puse +1, pero no sé si está bien. Bien, Ah, vamos sí, a lo ver. mismo. ¿El oxígeno qué carga tiene? -2. -2. Si el cloro tiene carga 2, supongamos 2 por 2, porque si 4. cada cloro tiene 2 y tenemos 2 cloros, hacemos 2 por 2. 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4. 4. Menos 2 del oxígeno, 2. entonces, ¿Es ¿puede, 2? ¿puede el cloro estar actuando con 2 acá? ¿Se entiende lo que dice recién? No mucho. Va, yo no entendí mucho. Creo que sí se puede con +2. Creo, no sé. Un segundito que ahí estoy por escribir acá arriba. Tenemos que, acá tenemos cloro, ay, qué color que no se ve nada. Cloro, 2 oxígenos, ¿no es cierto? Si suponemos que el cloro está actuando con +2, voy a reemplazar acá donde está el cloro, voy a poner +2. +2, que está 2 veces, ¿no es cierto? Porque tengo 2 cloros. Más -2, esto me tiene que dar 0. Acá me estaría quedando 4 menos 2, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y esto cuánto nos da? 2. 2. ¿Está bien? No. Bien. Ustedes pueden ir probando o si no se dan cuenta o les resulta más sencillo, pueden directamente hacer una ecuación para despejar. 2 veces el cloro menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, me tiene que dar 0. Entonces, si el -2 lo paso para el otro lado, me queda que 2 cloros es igual a 2. Y si este 2 que está multiplicando al cloro lo paso dividiendo, me queda que cada cloro tiene que ser igual a 2 dividido 2, que eso me da 1. ¿Se ve? Sí, Sí. sí. Entonces el estado de oxidación del cloro, en este caso, es 1. Y fíjense, miren acá esta forma que tiene el compuesto, ¿sí? Yo acá le voy a agregar +1. Y miren la forma de este compuesto y qué estado de oxidación tiene el potasio. ¿Se ve? Sí. Bien, entonces, acá este óxido, sabemos que el cloro está actuando con +1. ¿Y cuáles son los posibles estados de oxidación del cloro? Son muchos. Sí, son 4. O sea, son 5. Los estados de oxidación que puede tomar el cloro son -1, +1, +3, +5 y +7. Pero el -1 no lo puede estar usando acá porque si el cloro está formando un compuesto con oxígeno, el oxígeno es el que va a tomar el estado de oxidación negativo. Así que necesariamente el cloro tiene que tomar un estado de oxidación positivo. Y positivo tiene 4 posibles. 1, 3, 5 y 7. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, a mí me parece el 4 acá en la tabla. Porque también puede llegar a tomarlo, pero en algunas ocasiones, no es de los más comunes. Ah, ok. Pero los comunes que va a tomar el cloro son 1, 3, 5 y 7.
así como el bromo, así como el yodo. Esos tres que están, porque en la tabla periódica van a ver el flúor primero, que ese tiene solo un par de estados de oxidación, 1 y menos 1. Ni siquiera 1 no tiene, porque es el más electronegativo. Después viene el cloro, después tiene el bromo y el yodo, y esos tres tienen estos mismos estados de oxidación posible. Bien, entonces, si el cloro tiene 4 estados de oxidación posibles, que son +1, +3, +5 y +7, y está actuando con +1, eso que está queriendo decir, ¿cómo lo vamos a llamar en su forma tradicional? Es el más chico, digamos. Sí, y tiene 4. Y era con oso, ¿no? Sí, Sería óxido hipocloroso. muy bien. Perfecto. ¿Cómo va a ser por atomicidad? A ver qué puse. Óxido de cloro. O de dicloro. Dicloro, y aparte estaría, siempre nosotros le ponemos el prefijo al óxido en función de la cantidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? No sé. Sí, está bien. Sería Monóxido de cloro. monóxido, claro, eso. Lo que dijo Sofi. Monóxido de dicloro, perfecto. Bien, después viene la de Stock. Óxido. Óxido de cloro, entre paréntesis, bueno, 1, pero que no es necesario, creo. No, sí, acá sí va a ser necesario, porque Bueno. no es necesario cuando el elemento en cuestión tiene un único estado de oxidación posible, pero cuando ya tenés más de un estado de oxidación posible, sí o sí hay que aclararlo. ¿Sí? Bueno. Ok. Sí. Ante la duda, pónganlo siempre. Sí, no se acuerda, o sea, pero en términos generales, cuando tiene un único estado de oxidación posible, no hace falta aclarar porque es redundante. Y en este caso, ¿qué tipo de óxido tenemos? ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido, puse yo. Muy bien, ¿por qué? Porque es un... Porque es un no metal. Muy bien, Es un metal con oxígeno. excelente. Bien, ¿y acá qué tenemos? ¿El que le sigue? Bromo. Un óxido con bromo, que está actuando con ¿qué estado de oxidación? 5. +5, bien. ¿Cómo lo vamos a llamar? Si los estados de oxidación son los mismos que con el cloro, que son 1, 3, 5 y 7, si está actuando con el 5, vendría a ser, de los posibles, el número ¿cuánto? El más grande, el más chico, en el medio. En el medio. Bien, estaría en el medio y entre los dos del medio sería el más chico o el más grande. ¿Se tiene mi pregunta? Porque tiene 4. Está en el medio, o sea que está entre el segundo y el tercero. Si fuera, Creo que es el más chico. vamos en orden. Si tenemos el bromo actuando en +1, esto sería como acá arriba, y va a ser óxido hipobromoso. Si está actuando con el que sigue, que es +3, hubiera sido óxido bromoso. Si está actuando con +5, ¿cómo se va a llamar? Perbrómico. Perbrómico sería si actuara con +7.
con el más grande, pero está actuando con el más 5. Es decir, que sería igual, pero sin el prefijo. Brómico. Muy bien. Me confundí con el de abajo, porque ese lo tenía abajo. Ah, claro. Acá, ya que estamos, más 7, y entonces este es el óxido perbrómico. Bien, nomenclatura de atomicidad. Pentaóxido De dibromo. Pentóxido de dibromo. ¿Y acá? óxido de bromo, entre paréntesis 5. Ah, no, abajo. Óxido de bromo. Sí, muy bien. ¿Y cómo sería por atomicidad de el perbrómico? Heptaóxido de dibromo. Creo que se dice hepta. Óxido de dibromo. Heptóxido sería. Y acá sería Óxido de bromo, entre paréntesis 7. ¿y qué tipo de óxido es? Ácido, los dos. Muy bien. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, una pregunta. En el bromo que tiene oxígeno 7, ahí dice, yo puse hiperbrómico, pero ahí dice perbrómico. Claro, es per. El sufijo, el prefijo es per. Es hipo, oso, para el más chico, y per, ico, acuérdense de perico, para el más grande. Ah, genial. Gracias. De nada. ¿Con los demás tuvieron algún inconveniente en alguno? En el 2, al principio como que no me salía, sí, en el 2. Al principio como que no me salía, pero después como pienso que está bien, no sé, pero lo intenté. Bien, acá alguna de otra de las alumnas me había dicho que le costó el 2. ¿Han, eras vos o quién me dijo hoy? Yo creo, profe. Bien. Sí. Vamos a ver cómo deberíamos plantearlo, ¿no? Ah, claro, qué tonta, porque acá yo les di ya no, Por no es eso, yo no formación de entendía óxidos. No, esto no es óxido, perdón. Yo me equivoqué en el ejercicio cuando lo puse. Perdón, les pido disculpas. Si lo hicieron está bien, pero no importa porque es el tema que vamos a abarcar ahora hoy. Besitos, besitos, chao, chao.